Ayer se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio contra Freddy Carrión, defensor del pueblo. La fiscal Diana Salazar presentó 36 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y pedir que se lo llame a juicio en calidad de autor del delito de abuso sexual. El juez que conoce la causa aún no se ha pronunciado sobre si acogerá o no el pedido de la fiscalía. Ya a esta hora nos acompaña la ingeniera Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, esta mordaza que estuve aquí el día de hoy es porque el día de ayer no solamente quieren silenciarlo a mi esposo Freddy Carrión, sino que en sus pronunciaciones dentro de la audiencia, la fiscal general también ha pedido tomar medidas legales si yo continúo dando entrevistas, continúo hablando con medios de comunicación y continúo diciendo la verdad. No es posible. ¿Qué tipo de medidas por legales? Esta causa, ¿por qué la quieren? ¿De qué podrían acusarla? Justamente, no soy parte procesal, pero ellos mencionan de que yo estoy refiriéndome a la supuesta víctima cuando no lo he hecho, indicando fotografías supuestamente del proceso cuando no lo he hecho. Hay que aclarar que las fotografías que yo he presentado de la agresión del señor Falconi en contra de la supuesta víctima han sido videos tomados de actores políticos de un asambleísta que el 16 de mayo lo publicó. Por lo tanto, ha pedido al juez de que si continúo hablando van a tomar las diferentes medidas legales en mi contra. Por lo tanto, no solamente silencian ahora a Freddy Carrión, sino también me silencian el día de hoy a mí también. Pero seguiré hablando, Lenin, seguiré continuando con la lucha, porque es una lucha de una madre, de una esposa que defiende a su esposo y a su familia. Conversemos entonces. La defensa de su esposo ha señalado que durante el proceso han ocurrido algunas irregularidades. Cuéntenos unas 2 o 3 de estas. Sí, el proceso es bastante difícil, pero podemos decir que no ha existido una flagrancia. Han existido versiones que se cambian después de 14 horas por parte de la supuesta víctima y el señor Falconi. Han existido videos cortados, manipulados, en el que simplemente quisieron coger a conveniencia de ellos para perjudicar a mi esposo. Ha existido un examen médico legal que se lo realiza 4 días después. Ha existido exámenes toxicológicos en el que supuestamente, como todos vieron en el video, estarían en estado de ebriedez los 3 funcionarios públicos, pero en estos exámenes a mi esposo le hacen el mismo día y sale totalmente negativo. A la vez ha existido un examen médico legal, como menciono, en el que no se relaciona nada con un tema de abuso o agresión sexual. Ha existido temas físicos, pero que se lo hace justamente como yo indicaba en las fotografías el propio señor Falconi. Irregularidades que ya se contaminaron cuando el señor exministro Falconi llama al exministro de gobierno Gabriel Martínez, y desde ahí comienza todo un operativo en horas de la mañana llamando a la policía, y se ha encontrado dentro de la casa del señor Falconi más de $46,500, del cual no se ha mencionado absolutamente nada. No han investigado, Fiscalía ha estado silenciada también en ese tema, y al único que está detenido es mi esposo Freddy Carrión. No concuerdan las versiones. Hacen una distinción. Una cosa es que Freddy Carrión irrespetó entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo las restricciones de movilidad, el toque de queda, y otra muy distinta, que haya abusado sexualmente de alguien. ¿Es así? Así es, Lenin. Nosotros, como digo, yo no justifico lo que todos vimos, un video silenciado en el que se vio a 3 funcionarios públicos, supuestamente en estado de ebriedez, vulnerando el estado de emergencia. En ese momento deberían haberlos detenido a las 3 personas, no solamente a Freddy Carrión, pero sorprendentemente, después de 12, 14 horas cambian las versiones y se abre una investigación por un supuesto delito y abuso sexual que en las pruebas, que en el expediente no se han comprobado, que no existen. Por lo tanto, esto fue un show, es un montaje hecho para inculpar a mi esposo Freddy Carrión y detenerlo en prisión preventiva. Ya va más de 60 días. Más de 60 días que he estado lejos de su casa. Ya vamos a ir a ese tema del show, Priscila, pero antes, ¿cree usted que los antecedentes de violencia intrafamiliar que tiene su esposo van a generar dudas o algún ruido a la hora de analizar y de resolver este caso? Bueno, ese tema me lo han preguntado muchas veces, ya lo he respondido. Como mujer, las mujeres me podrán entender más que nadie. En la etapa del 2017 yo tuve una depresión postparto que fue muy complicada y muy difícil. Ese acto ya fue resuelto, fue absuelto y no ha existido absolutamente nada de lo que se le está acusando. Por lo tanto, no por ese acto, que es un malentendido, se lo puede culpar a un hombre, se le puede culpar al defensor del pueblo de un tema de abuso o agresión sexual que no tiene nada que ver en este momento. Sí, son dos hechos totalmente
antecedentes distintos, pero usted en ese momento presentó una denuncia en contra de, en ese entonces, su conviviente, Freddy Carrión, por violencia psicológica y física. Usted denunció que el 9 de noviembre del 2017, él la insultó, la golpeó en la cara, la pateó en las piernas y la tomó del cabello. Le pregunto una vez más, ¿cree que esos antecedentes podrían terminar afectando el juzgamiento de su esposo? Me quieren silenciar por un tema que no puedo mencionar a la supuesta víctima. Y usted, Lenny, también me está revictimizando a mí como mujer. Es un tema absuelto, que no es así. Es un tema de una enfermedad que se llama depresión posparto, que es difícil, en el que yo tenía un rechazo hacia mi familia, hacia mis hijos, hacia las personas que viven conmigo. Y como digo, esto es un acto, la jueza, que fue mujer, la jueza que resolvió, no encontró absolutamente nada de esta denuncia. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido en ese año, que no tendría que considerarse en este momento. Bueno, si no pasó nada, no tendría por qué sentirse usted revictimizada. En todo caso, la denuncia la puso usted, Priscila. Bueno, no me siento revictimizada, lo siento porque últimamente, igual que la fiscal general, han tratado siempre de atacarme a mí, preguntándome en las fiscalías temas personales que no tienen que ver con el caso. Por lo tanto, ya no solamente se fijan al defensor del pueblo, ahora también se están fijando en la esposa porque está hablando y diciendo la verdad de los hechos. Ahora, ¿cuál es el peso que le dan ustedes al hecho de que no se haya presentado una denuncia particular, en este caso en particular, el del supuesto abuso sexual? Sí, no existe por parte de la supuesta víctima ninguna denuncia, acusación particular. Por lo tanto, todo esto es de oficio por parte de Fiscalía General. Por lo tanto, ni siquiera tendría una fuerza para poder continuar con este caso. Y lo que es más importante, lo que nosotros pedimos es que él se pueda defender en libertad. Es lo único que hemos venido pidiendo, que no lo tengan silenciado, callado, que pueda defenderse en libertad, porque la medida cautelar que se le tomó es totalmente excesiva. Él cumple con arraigos sociales fuertes para estar con medidas cautelares fuera de prisión. Ahora, en el Ecuador el porcentaje de mujeres que denuncian ser víctimas de violencia sexual es de apenas el 20%. La ausencia de denuncias particulares en este tipo de delitos es la norma. ¿Por qué en este caso ustedes señalan que es un indicador de algo más? Sí, se da totalmente en la madrugada cuando ya el señor Falconi llama al ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Desde ahí se contamina el proceso. Ministros del expresidente Lenín Moreno. Justamente el 19 de julio mi esposo tenía que rendir la versión por la denuncia de lesa humanidad en contra del presidente Lenín Moreno, María Paula Romo, ministra de Gobierno, el señor Jarrín, ministro de Defensa en funciones, y 5 miembros de la cúpula policial. El 19 de julio estuvieron esperando, se mandó un escrito por parte de los abogados, no le permitieron hablar, no le dejaron tratar y rendir la versión sobre estos hechos de octubre de las protestas del 2019. Lenin, desde el 2019 hasta la fecha hemos recibido, mi esposo y yo, amenazas de muerte, 2 amenazas de bomba, persecución con cuchillos, con pistola, a mí, a mis 3 hijos. Esto no viene desde ahora. En el 2020 ya mi esposo ha denunciado intimidación por parte del gobierno nacional, y es así que en el gobierno de Lenín Moreno fue que él está detenido por justamente con un ex ministro de Salud de Moreno, llamando a un ministro de Gobierno de Lenín Moreno, y luego se da todo un show, cambiando versiones después de 12 horas. No se menciona nada del dinero encontrado en la casa del señor Falconi, y el señor Falconi con la supuesta víctima salen como testigos protegidos de Fiscalía, y el único que está detenido es Freddy Carrión. Esto es una persecución política porque Freddy fue la piedra en el zapato del anterior gobierno de Lenín Moreno. Una persecución política por parte del gobierno de Lenín Moreno, pero el gobierno de Lenín Moreno se acabó hace 60 días. ¿Quién lo persigue ahora? Bueno, ahora decimos que estamos en un gobierno de encuentro. Todavía existen, Lenin, funcionarios y autoridades que pertenecían al anterior gobierno. Todavía continúan. Y esto ha sido el hecho de que están silenciándolo a Freddy para que no denuncie. En la asamblea también lo invitaron a hablar de este mismo hecho de las protestas de octubre del 2019. No pudo asistir. El 19 de julio lo mismo sucedió. Por lo tanto, continúan también varias autoridades y varias personas que están interesadas en que el defensor del pueblo esté silenciado. ¿Quién es, Priscila? Varios funcionarios del anterior gobierno de Lenín Moreno. ¿No tienen nombre? No podría decirle una acusación directa. La Defensoría del Pueblo además presentó un informe sobre los hechos de octubre de 2019, que es lo que da pie a la denuncia que luego puso su esposo en la Fiscalía, y entonces se lo señaló como correísta. ¿El caso de su esposo se terminó politizando?
Así es, en la actualidad en este proceso penal se volvió totalmente político. Ustedes vieron desde el 16 de mayo que ya en las redes sociales, actores políticos, un ministro de gobierno que mintió en horas de la mañana diciendo que mi esposo estaba detenido con custodia policial en la que no fue cierta, que todo el mundo lo criminalizó, lo juzgó sin conocer la verdad de los hechos. Ahora vemos que las redes sociales, que medios de comunicación simplemente ahora son jueces, pero se le ha irrespetado el debido proceso. Hay violaciones al debido proceso. No ha existido la presunción de inocencia para mi esposo. Se han vulnerado sus derechos. Tanto es así que es tanta la incidencia que se tiene a nivel nacional en que tuvieron que venir veedores internacionales el día de ayer para conocer este caso, porque se han conocido denuncias de las irregularidades del proceso. No les permitieron ingresar tampoco a la audiencia el día de ayer, pero sí existen fotografías tomadas de mi esposo desde la cárcel, filtradas por varias partes y varios medios de comunicación, pero ahí en cambio ya no es reservada, pero en cambio para que ingresen observadores internacionales es reservada. Ha existido ya desde Argentina una denuncia de medidas cautelares que le han presentado a favor de mi esposo Freddy Carrión en la CIDH. Recordemos que Freddy no solamente es el defensor del pueblo del Ecuador, él también es el defensor del pueblo del mundo, presidente de la GANRI, por lo tanto tiene que también cumplir sus funciones tanto a nivel nacional como internacional. Una última cosa, Priscila, y brevemente, ¿va a renunciar Freddy Carrión a su cargo o no? No tendría por qué hacerlo, Lenin. Él es inocente de lo que se le está acusando. Él no ha robado, no es corrupto, no ha perjudicado al Estado, no ha perjudicado absolutamente a nadie. Es un tema privado, personal, del que están persiguiéndole políticamente y de que es totalmente inocente de lo que se le está acusando. Priscila Schettini, esposa de un defensor del pueblo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Televistazo estelar, información verídica.